Personajes muy característicos y recordados en la serie, son los Caballeros Negros que pudimos ver en la serie. Se trataba de la versión oscura de los personajes principales, y sus enfrentamientos en el anime fue muy recordados a la vez que épicos. Debido a esto, el fabricante Bandai no dudó lanzar al mercado una versión de estos personajes, siendo la versión del Fénix la primera en verse a la venta. Seguidamente en pack de 2, Pegaso y Andrómeda venían juntos, y Cisne y Dragón venían en el otro pack. Hay que decir que estas figuras se volvieron muy cotizadas y revalorizadas, hoy por hoy hay que conseguirlas en el mercado de segunda mano a un alto coste. Esto hizo que otros fabricantes como J-Model y otros distribuidores, hiciera un lanzamiento de estos personajes muy similares a los de Bandai. Los precios de estas nuevas figuras eran mucho menores al del fabricante japonés, y el resultado de las piezas era muy parecido al de su original, inclusive conservando las mismas partes fabricadas en metal. Ahora, con el lanzamiento de la línea Exclamation, el fabricante Great Toys entra al mercado con su versión de estos Caballeros Negros. No vendrán con el modo objeto, pero este fabricante nos ofrece la posibilidad de adquirir un banco aparte, para cada uno de los personajes con el que poder montar la armadura. Esculpido y diseño saltan a la vista cuando observamos este nuevo lanzamiento. Se trata de una reversión mejorada de las figuras que pudimos adquirir en el mercado, donde se mejora esculpido y color. Elegiremos o adquiriremos los 5 Caballeros Negros, a un precio asequible si los comparamos con los de Bandai. Este mes, hemos recibido pocos anuncios referentes a la colección de los Caballeros del Zodiaco. Sin embargo, la espera de nuevas novedades ha valido la pena, puesto que nos ha anunciado el lanzamiento de un nuevo Caballero de Plata de la mano de CS Model. En este caso se trata del Caballero de Albiore de Cefeo, el personaje que pudimos ver en la serie anime que era el maestro de San. Es una figura exclamación, por los que los detalles son excepcionales, el acabado en pintura y el detalle de esculpido de la armadura hace que resalte esta pieza. Hay que recalcar que aunque en anime tuvo poca participación, era uno de los santos de plata más poderosos del santuario. También decir que el color de la armadura en el anime era más oscura, pero que esta no tiene nada que envidiar a la de la serie. El fabricante CS Model nos ha querido ofrecer un nuevo componente de plata más para nuestra colección, adelantándose al fabricante Bandai. Hay que recordar que muchas de las veces que estos fabricantes alternativos lanzan nuevos lanzamientos de estos personajes, es porque el fabricante japonés está preparando un nuevo lanzamiento también de este caballero. Volviendo a anteriores lanzamientos, tenemos que volver a nombrar el lanzamiento del Caballero de Orfeo de la Lira, que sin duda, fue un gran anuncio, y sorprendió aún más cuando lo pudimos tener en nuestras manos, ya que los detalles, acabados de pintura y facilidad del montaje de la armadura fue toda una buena experiencia. Por lo que al precedente anterior, podemos esperar que vamos a estar ante una gran figura de este personaje y sin duda vamos a agradecer en nuestra colección. Observándola a simple vista podemos ver, es el violeta azulado de la armadura acompañado por otro más oscuro en las hombreras, protectores de los brazos, faldón y perneras. Otra parte que destaca de este personaje es la cadena fabricada en metal de color rosado. En un extremo se encuentra una masa, y en el otro encontramos una cruz. Referente al casco, decir que está fabricado en plástico. Como en todas estas figuras, vendrá acompañado de 2 tipos de cabello, uno para montar con el casco puesto y otro para mostrarlo sin él. También encontraremos en el set 4 tipos de expresiones y 4 pares de manos para representar las posturas de este personaje. Aparte nos vendrá un cuerpo de color rojo en donde montaremos la totalidad de la armadura, que está fabricada prácticamente en metal. Terminamos expresando nuestra opinión de este nuevo lanzamiento que a día de hoy solo se puede adquirir mediante preorden, como mencionamos anteriormente, y basándonos en el resultado del Caballero de Plata de Orfeo, no podemos ser esquivos a la hora de adquirir esta pieza ya que vamos a obtener una gran pieza de este personaje que a día de hoy no ha anunciado ni pretendido su lanzamiento, por lo que completará la colección de santos plateados.
De esta figura, tenemos que recordar, que Bandai sorprendió con el anuncio de este caballero de plata en versión Mythcloth. Para los coleccionistas, este anuncio fue un alivio, ya que hasta el momento Bandai estaba aburriendo al coleccionista con las versiones de personajes de bronce y oro que estaba lanzando al mercado. Se trataba de un nuevo santo de plata con el que poder aumentar nuestra colección de caballeros de plata, que hasta el momento estaba siendo muy escasa. Finalmente, este lanzamiento no llegó a producirse, cosa que indignó mucho a la comunidad. El fabricante chino Kakashi Liu, aprovechándose de que Bandai se había estancado en ofrecer los mismos personajes de siempre, este fabricante empezó a lanzar al mercado otros personajes secundarios que pudimos ver en las diferentes sagas. Como basados en los espectros de Hades, Caballeros de Plata y otros personajes secundarios, que en su momento no tuvieron mucha aceptación por el coleccionista, ya que se trataba de figuras fabricadas en resina que carecían de articulaciones, y muy pocas de ellas contaban con accesorios de brazos o de cabeza que podíamos intercambiar. Los acabados de estas piezas eran muy aceptables tanto en diseño, como en acabados de pintura, por lo que con el tiempo se volvieron objetos de deseos y muchos de ellos, al ser lanzamientos de unidades limitadas, alcanzaron altos precios en el mercado de segunda mano. Muchos de estos personajes dejaron de encontrarse a la venta quedando casi en el olvido, pero hoy por hoy, podemos conseguir algunas versiones de estos caballeros. Versiones como este Mousis de ballena, se puede adquirir en sus dos versiones de color, una versión de pintado anime, y otra versión surprise. Ambas versiones al mismo precio, a unos $89. Aunque el aspecto de esta figura no atraiga del todo al coleccionista, sí podemos decir que es la única opción de tener una representación aceptable de este santo de plata con el que acompañar al resto. De la saga de Soul of Gold nos presentan a Máscara de la Muerte de Cáncer. Esta figura es una alternativa a la versión realizada a Bandai, que hoy por hoy alcanza unos precios muy elevados en el mercado de segunda mano. Recordemos que esta es una armadura divina, es decir, se trata de una armadura mucho más robusta y detallada de este caballero en su versión definitiva, basada en la versión clásica de esta. Si comparamos esta armadura con la básica, lo primero que objetivamente diferenciamos a simple vista, es el volumen de esta, y al cogerla la gran diferencia de peso que existente entre ambas. Prácticamente todas sus partes están construidas en metal, menos las espuelas en zapatos y cubrepiernas, el casco y las alas también son fabricadas en plástico. Es una pieza muy fácil de montar, por lo que no se debe encontrar ningún obstáculo en la colocación de las partes de la armadura. El cuerpo, si lo comparamos con el de su original, podemos observar que tiene cierta rigidez y que da la sensación que pueda partirse por alguna zona, por lo que recordamos tener especial cuidado con la zona de la cabeza, sobre todo con el soporte donde se compone rostro y cabello, también especial atención con las manos, ya que el soporte del cuerpo donde se enganchan puede partirse con facilidad. Si comparamos esta figura con la de Bandai, prácticamente no observaremos ninguna diferencia. La representación de la parte de las alas está muy bien hechas, recordemos que son las patas del cangrejo cuando armamos el modo objeto de esta armadura, que esta versión de J-Model no permite, ya que solo ofrece la posibilidad del montaje sobre la figura. Las alas, además del maravilloso aspecto que da a este personaje, son articulables, cada pata es independiente de la otra por lo que pueden tomar cualquier tipo de posición. Este fabricante nos ofrece 4 tipos diferentes de manos, un cuerpo azul marino para el montaje de este personaje, 2 tipos de cabello para poderlo mostrar con el casco acoplado o sin él, y 8 tipos de rostros con diferentes expresiones para poder ambientar la dioramización de la figura. Sin duda es una figura genial para incorporar a la colección, y una de las que su montaje da menos problemas. Ahora nos presentan una nueva línea de los santos dorados de la serie Soul of Gold. Esta versión la pudimos tener en su versión Exclamation. Este nuevo lanzamiento es en versión Exclamation Metal. El fabricante nos la ofrece en 4 versiones de pintado. En la versión anime, tendremos el cuerpo de color azul oscuro, y como en todas las versiones podremos intercambiar diferentes tipos de rostros y expresiones de manos. Otra de las versiones entre las que podremos elegir, es la versión original color,
el cuerpo de la figura vendrá el color blanco y el cabello de este personaje es de color más rubio en lugar del castaño de las otras versiones. En la versión Surprise, encontraremos un cuerpo azul oscuro, y lo que podemos destacar de esta versión, es sobre todo el pintado entre púrpura y negro, dando una apariencia más vistosa de este personaje, predominando el púrpura en la armadura que protege el cuerpo y el negro en la totalidad de las alas. Por último, la versión más novedosa de las que hemos visto, la versión de 24 quilates, el dorado que presenta esta figura es espectacular, un dorado brillante lo más parecido al oro. Esta versión nos traerá el cuerpo azul oscuro, y como en todas las versiones el mismo número de manos y rostros intercambiables. Con respecto al modo objeto, cualquiera de estos modelos vendrá sin el objeto con el que montar la constelación de Leo en su versión Soul of Gold, pero sí tendremos la opción de adquirirlo en un set aparte que tendremos que elegir en el momento de la compra. Podemos decir que esta versión Soul of Gold se ve genial, es básicamente una versión mejorada en cuerpo exclamation metal y rediseño y esculpido de su armadura, en la cual podremos deleitarnos con los detalles que la recorren. Esto es el anuncio de una de las novedades con respecto a uno de los personajes principales de la saga de Asgard, en este caso de la mano del distribuidor Model Fans, nos ofrecen a Hilda de Polaris montada a caballo en su versión 24 quilates. No se trata de un lanzamiento basado en una versión especial de este personaje referenciado por alguno de los lanzamientos audiovisuales que hemos podido ver. Esta versión es customizada y los colores que se pueden ver en esta figura, no salieron ni en el anime, ni en el manga. Se trata de una reversión ya lanzada de esta sacerdotisa, que sí estaba basada en el anime, con el caballo blanco y su ropaje en tela roja cubierta por una capa azul. Esta primera versión, tenemos que recordar que vino muy bien equipada. En el set podíamos encontrar la lanza de este personaje y la espada de Odín fabricada en plástico, aparte también traía la posibilidad de vestir a este personaje con dos juegos de vestimenta, una con el conjunto rojo cubierta de una capa azul, y la otra opción se trataba de la túnica blanca también realizada en tela. Esta nueva versión, como podemos observar a simple vista, cambia el color de la vestimenta, ofreciéndonos un conjunto azul cubierto por una capa blanca. El cuerpo de esta figura lo cubre un corcel, fabricado en plástico, con los colores dorados de la versión 24 quilates, que a diferencia de la versión anterior, esta era negra. Los detalles como broches, muñequeras y el casco también serán de este color, como el cuerno del caballo sobre el que monta. La lanza seguirá el mismo patrón de color que el resto. A día de hoy no tenemos mucha información sobre lo que podremos encontrar en el set, pero basándonos en su antecesor, podremos decir que podremos elegir entre tres tipos de manos, más potra extra izquierda extra con el puño cerrado, dos de las que encontraremos en el set, vienen con el anillo de los nivelungos ya colocado en su dedo. 5 serán los rostros con los que podremos intercambiar las diferentes expresiones de este personaje. Con respecto al tipo de accesorios debemos decir que esta figura viene muy completa, nos traerá un corcel como habíamos nombrado anteriormente, diadema, muñequera, hombreras, y cubrecuello. Además, como accesorios extras, tendremos la lanza y la espada de Odín. También una cadena con un medallón que sirve para cubrir a este personaje cuando viste con la túnica. Referente al caballo debes saber que se trata de una figura fabricada en resina, por lo tanto no es articulable, la única pieza montable es la cola y viene en un set aparte de la figura. Decir, que el conjunto caballo y sacerdotisa, se ven genial, además los acabados en pintura y detalles de este animal destacan a simple vista, por lo que es una de las piezas que más podemos recomendarte. Si finalmente te decides por adquirir este conjunto, es porque creemos que ya tienes la versión original, ya que lo que llama la atención de este nuevo lanzamiento son las variedades de color, por lo que si no tienes a una Hilda montada a caballo, te recomendamos que entre las dos que elijas, te decantes por la versión clásica del caballo blanco. Kaisa de Limnades, el último de los generales marinos en salir al mercado,
con el lanzamiento a la venta por estas fechas de la versión Exclamation de Bandai de este personaje, los fabricantes chinos nos han ofrecido una versión mucho más barata y muy parecida de esta figura. No solo se han atrevido a lanzar a la venta una versión anime de este personaje, sino otra versión en color azul que llama mucho más la atención. Las imágenes que nos han llegado en su versión azul, nos ha llamado mucho la atención, y tenemos que decir, que no se trata de una novedad en el lanzamiento de estos generales, ya que esta versión de color lo hemos podido conseguir para el resto de personajes de estos guerreros marinos, por lo que ahora sí podremos completar la colección de marinos en su color azul. Con respecto a la versión anime de este personaje, hay que destacar que en lo referente a este general marino, no fue una de las apariciones más espectaculares que pudimos ver de entre todos los caballeros marinos del anime, por lo que podemos decir que es uno de los menos queridos del elenco de generales de la serie. Los detalles de la armadura y el repintado que luce, hace que esta figura luzca muy bien, por lo que sin duda satisfacerá al coleccionista, y por fin cerrará esta colección de la línea Exclamation de generales marinos a la espera de la versión próxima de Bandai en cuerpo Exclamation Metal. Hoy presentamos un personaje para la versión de Panoranimation de Bandai. Como sabemos, esta serie quedó incompleta, al parecer no acabó por tener la suficiente aceptación por parte del consumidor en su día. A lo que se debe, a que no podamos conseguir actualizaciones de esta versión y tampoco nuevos personajes. En el mercado podemos conseguir algunos de estos santos, en especial de oro, como este Milo de Escorpio. Se puede conseguir en dos versiones de colores, la versión del anime y la versión del manga. Decir que esta figura cuenta con partes de metal y de plástico, la armadura ya viene montada en el objeto. Mide unos 10 centímetros, recordamos que esta versión de Panoranimation, se trata de un lanzamiento que hizo Bandai de un tamaño más reducido de las figuras Mythcloth. La edición Bandai contaba con un efecto de ataque, dependiendo del personaje que hubiésemos adquirido, y partes del escenario que podíamos armar para completar el recorrido de las 12 casas del santuario. Esta figura que anunciamos no vendrá con estas partes del escenario, lo que sí vendrá el modo objeto que también vendrá con la armadura ya montada. El precio de este artículo es de unos $55. El caballero de la 12ª casa del santuario, templo de los dos peces gemelos, conocido también por saga, como el más bello de los caballeros dorados. Lo conocimos como un combatiente brillante y orgulloso que sus enemigos subestiman a menudo a causa de su belleza, circunstancia que lo hace terrible. Son muchas las versiones que hemos podido ver basadas en este personaje. El fabricante J-Model vuelve a presentarnos esta figura Exclamation. Es una novedad, y todavía no sabemos mucha información, pero sin duda ya podemos adelantar que nos la ofrecerán en 3 tipos de color como hemos podido ver en las otras versiones de este tipo de santos dorados. El color clásico del anime como el que estamos viendo, otra de las versiones será la Surprise, y por último, contaremos con la versión 24K, que es la que ha provocado que se lancen nuevamente esta línea en las 3 versiones de color que hemos hablado. Esta figura luce espectacular en esta versión, como se puede ver, podremos colocar 2 tipos de cabello para lucirla sin el casco, y otra opción de cabello para poder acoplar el casco. Tendremos varios rostros para personalizar la figura, así como varias manos para poder colocarla según la caracterización que le queramos dar. Una de las piezas fundamentales del cabello, es la melena que se podrá colocar inclusive cuando esta figura tiene el casco colocado. La capa, muy característica de esta versión, está fabricada en PVC, compuesta de 3 piezas, pudiendo expandir o replegar los laterales. Es de color azul en su interior y blanco el exterior para las versiones anime y Surprise. La versión OCE será blanca por ambas caras.
En el set encontraremos rosas fabricadas en PVC, de color rojo, blanco y negro, que se podrán ajustar a una de las manos que vienen con un agujero donde se insertarán. Entre todos los rostros que nos vendrá en el set, encontraremos uno de los rostros sujetando una rosa roja con la boca. Es una figura muy detallada en cuanto a esculpido y diseño, y con respecto al casco, es uno de los diseños más complejos que podemos ver entre los diferentes santos dorados, sin duda tendremos que tenerla en nuestra colección. Sion de Aries, el antiguo patriarca del santuario y que lo pudimos ver a partir de la serie anime de los Caballeros del Zodíaco en la saga de Hades. Es un mítico personaje de la serie, y tuvo mucha participación al principio de esta. Por lo que al ser muy reconocido también es muy querido, ya que fue el maestro de Mu de Aries, otro de los caballeros amados por los seguidores de la serie. J-Model nos ofrece lo que será su propuesta para este año de este personaje, en versión Exclamation. De momento solo podemos ver el acabado de dos de las piezas, un acabado en su versión original color que se ve muy bien, y otra surprise. Todos estos acabados de color los pudimos ver de la mano del fabricante Bandai. Como viene siendo habitual, nos ofrecerán 4 versiones, a estas 2 se le sumará la versión anime, y la nueva versión, 24 quilates, esta última no ha sido expuesta por Bandai. En el set nos vendrá la armadura desmontada con el cuerpo aparte, encontraremos varios rostros con los que poder representar diferentes expresiones de este personaje, también nos ofrecerán un set de manos con diferentes gestos, y el color del cabello varía según la versión que hayamos elegido, siendo amarillo para la versión original color, verde para las demás versiones. Si hablamos de calidades y diseños, sobre todo si lo comparamos con el fabricante Bandai, tenemos que decir que calidad-precio está muy bien, ya que el diseño es muy fiel al del original y el color y esculpido se ven geniales, pero hay que recordar que los niveles de calidad entre los diferentes fabricantes no son los mismos, por lo que no será rara que encontrarnos con una figura con pequeños descolchados en la pintura, así como que podamos echar de menos alguna pieza. También hay que tener en cuenta a la hora de montar las piezas, ya que puede que tengamos que forzar algunas partes y esto produzca que se rompa. Otra de las partes y muy importante a tener en cuenta si comparamos las diferentes marcas es el precio, ya que con respecto al de Bandai podemos de estar hablando de ahorrarnos la mitad o el triple. Hacía tiempo que no anunciábamos ninguna figura del fabricante SHG referente a estatuas en resina de los espectros de Hades. Este mes anunciamos lo que será el espectro de flores de Phlegeton, otro espectro que acompañará a la gran colección de estos personajes de la serie anime de Hades que este fabricante ha lanzado al mercado. Phlegeton viene de la mitología griega, y la definición que los griegos para este nombre fue la de llameando de fuego. Es uno de los 5 ríos del Hades, junto con Estigia, Lete, Cocito y Aqueronte. Es un afluente del Aqueronte, y se le considera un río de menor importancia que el Cocito. Por él corría fuego que ardía pero que no consumía combustible alguno. En la Divina Comedia, el Phlegeton estaba compuesto de sangre hirviendo y formaba parte del 7º círculo del infierno, conteniendo las sombras de los tiranos, los asesinos, los ladrones y los culpables de pecados relacionados con la violencia hacia los semejantes. Con respecto a la figura,
tendremos que decir que no vendrá ningún tipo de extra como manos o cabeza intercambiable. Se trata de un cuerpo enterizo que viene fabricado en resina y la figura mide unos 19 centímetros. Predomina en esta pieza el color marino perlado, que contrasta con un púrpura brillante, dejando ver el marrón de la ropa interior de este caballero. Destaca los cuernos de las hombreras y se detalla otro más pequeños en la parte de los brazos y las piernas. El casco que cubre a este personaje, está inspirado en los cascos que usaban los griegos en la antigüedad, en la que sobresalía una cresta metálica. Con respecto a este personaje, no es un personaje característico de la serie, es más, no sabemos si es un personaje oficial de la serie o es un personaje agregado al comercio de esta figura. Pero inventado o no, el coleccionista Saint Seiya agradece todo aquello que dé un aire nuevo a la colección, y esta figura por las características mencionadas y los niveles de detalle y acabados en pintura será bien acogida por la comunidad. Otro de los personajes de la serie de Hades que se anuncian para su salida en la colección de figuras fabricadas en resina por el comerciante SHG, es este F.L. Guías de Licaón. Este personaje tuvo una breve aparición en el anime, por lo que es un espectro conocido, y se suma así al resto de espectros que este fabricante ha lanzado hasta el momento al mercado. En la mitología griega, Licaón era un rey de Arcadia e hijo del autóctono Pelasgo, al que sucedió. Su madre es una de las ninfas, ya sea la Oceani de Melibea, o bien la Orea de Cilene e incluso de Yanira, hija de otro Licaón. Licaón era un rey culto y religioso, muy querido por su pueblo, al que ayudó a abandonar la vida salvaje que habían llevado hasta entonces. Fundó la ciudad de Licosura, una de las más antiguas de Grecia, y en ella erigió un altar a Zeus Liceo. Pero su apasionada religiosidad le llevó a realizar sacrificios humanos, lo que degeneró su posterior metamorfosis. Ovidio afirma que llegó al punto de sacrificar a todos los extranjeros que llegaban a su casa, violando así la sagrada ley de la bendita hospitalidad. En lo que se refiere a este personaje en la serie anime, podemos decir que esta figura no es la primera vez que la pudimos ver a la venta. Como hemos nombrado en anteriores ocasiones, este espectro fue lanzado por el fabricante Kakaxiliu. Esta figura fabricada también en resina, se le podía quitar los cuernos más grandes que le sobresalían y la cola. Referente a la cola que traía la figura de Kakaxiliu, tenemos que decir que esta nueva pieza del creador SHG, no la trae. En muchos de los diseños que podemos ver de este personaje, la cola no se representada, pero hay que decir que el diseño original y en el anime en sí la traía. Es una cola con pequeños cuernos espinosos que nace desde la espalda y llega a la altura de las piernas. Lo que sí podremos ver de esta nueva versión, es un balsa con su palo de remo, y dos manos que podremos intercambiar, siendo una de ellas la que sujeta este palo, y la otra para representar al personaje con las manos libres. Otra de las diferencias con el lanzamiento anterior, es el color, siendo un color más oscuro la antigua y un color más vistoso en rojo la nueva pieza. Si tenemos que elegir entre los dos lanzamientos que ha habido de este personaje hasta el momento, nos decantamos por el nuevo de SHG, aunque un punto negativo es el de no contar con la cola y el color de esta nueva figura no se corresponde con el de anime. El dios Ares, este personaje lo pudimos ver en la serie Saint Seiya. Ares era un dios que disfrutaba de los actos bélicos de los humanos junto a su hermana mayor Eris. Ambos dioses hermanos llegaron a involucrarse en muchos conflictos, usando armas que inspiraron a los mortales. Sin embargo, cuando Atenea heredó la tierra, esta determinó que las acciones de estas dos deidades eran erróneas, por lo que derrotó a Ares y selló a Eris en el cometa Ripals. Ares es el dios de la guerra y uno de los principales enemigos de Atenea, siendo reconocido como el más brutal y sediento de sangre de entre los dioses. Su ejército es denominado Berserkes. En la edad del mito, después de la gigantomaquia, invadió la tierra con sus guerreros, de la cual,
fue la guerra santa más terrible que se conoció. Durante la Edad del Mito, participó en sangrientas batallas junto a su hermana Eris. Bandai lanzó al mercado una versión de este personaje en su color anime, los acabados de esta figura lucían espectaculares, también destacaba el tratamiento de color que se podía ver en la armadura. Otro de los detalles a destacar, son las alas de esta figura que eran abatibles y de gran tamaño, ofreciendo un nuevo diseño que hasta entonces no se había visto en ningún tipo de caballero. Los precios de esta figura fueron muy altos, por lo que el fabricante J-Model aprovechó para lanzar dos versiones más de este personaje, una versión púrpura y otra de oro. Todas estas figuras contaban con las mismas partes fabricadas en metal y en PVC. La capa está fabricada en PVC, y es rígida, está compuesta en 3 partes y será de color negro en su totalidad para la versión púrpura, las versiones Bandai y oro será de color negro su interior y de color blanco el exterior. Tendremos las opciones de poder cambiar diferentes rostros y posiciones de manos. En las versiones J-Model nos traerá un cabello extra de color azul transparente, que es un complemento que no trae el original de Bandai, este cabello es un diseño que solo trae el fabricante J-Model. Contaremos con una espada fabricada en PVC. Aparte, también veremos en el set la manzana de su hermana Eris. Como podemos ver, la figura es espectacular, el espacio que ocupa cuando se le colocan las alas es bastante considerable, las ondulaciones que hacen estas alas en forma de lágrimas de llamas, y su terminación puntada final en 3 puntas de diferentes colores, provoca que nos entretengamos observándola. La armadura de este personaje está fabricada en casi su totalidad de metal, es una armadura robusta, con varios grabados tallados en el recorrido de esta, es muy similar al diseño del caballero de Géminis, de hecho, las hombreras, como los protectores de los brazos y piernas son muy parecidos al diseño del Santo de Oro.